Jesús el único camino. ¿Ustedes creen que Jesús es el único camino? Qué bueno. Les cuento que hubo una encuesta hace año y medio en los Estados Unidos donde se encuestó a 4.000 personas, 4.000 cristianos. De esos 4.000 cristianos, más de la mitad dijo que Jesús no era el único camino para llegar al Señor. Entonces, hay un problema ahí. Creo que todos han dicho que Jesús es el único camino. ¿Por qué la mitad de estos encuestados, más de la mitad de estos encuestados dijeron que Jesús no es el único camino? Aunque parezca mentira, eso es una realidad hoy en día. Y esta idea de pensar que Jesús no es el único camino, contradice lo que está en la palabra. Y donde Jesús es tajante, uno de los pasajes centrales en la Biblia está en Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta respuesta de Jesús a la pregunta que le hacen momentos atrás es clara, es exclusiva. Él es el camino, hermanos. No hay dos, no hay tres, no hay varios caminos para llegar al Padre. Y nadie, ningún ser humano va a llegar al Padre de otra manera. Y esta respuesta debería aclarar las dudas de los cristianos que pensamos que hay más caminos. Recordemos en este pasaje que el Señor Jesús previamente le estaba diciendo a sus discípulos que no se preocupen, no se aturdan, no se angustien, porque dice que Él iba a preparar camino para ellos, iba a preparar un lugar en la casa de su Padre. El Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y la pregunta que hace Tomás, porque Tomás es el que le dice, ¿dónde vas? ¿Cómo sabremos el camino si no sabemos a dónde vas? Le dice Tomás. Y más adelante vemos que Tomás, algunos ya lo conocen a Tomás, ¿no? Saben que él fue conocido, él se hizo famoso, se podría decir, por querer ver las señales en las manos de Jesús y poder poner su dedo en el costado. Entonces, era un incrédulo, Tomás, como muchos de nosotros también, pues, ¿no? Se le conoce como el incrédulo. Y él hizo la pregunta que quizás en ese momento estaba en la mente de más de un discípulo. Él le preguntó, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues vamos a saber el camino? Y yo me hacía una pregunta, como cristiano, tenemos que tener las cosas claras con respecto a la palabra de Dios, con respecto al Evangelio, cosas básicas, ¿no? Y el camino, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde iba a ir el Señor? ¿A dónde iba a ir Jesús? Dice la palabra que Tomás dudaba porque no sabía a dónde iba Jesús. A pesar, hermanos, de que ya se le había dicho, versículos antes se le había dicho, y no sabemos si Tomás entendió mal, no escuchó, pero Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego Jesús dice que va al Padre. En el versículo 12 y 28 del mismo capítulo 14 dice, voy al Padre. Entonces, Jesús es el camino al Padre que está en los cielos. Entonces, ¿dónde nos va a llevar ese camino? ¿A dónde nos va a llevar? Al Padre que está en los cielos. Eso quería Jesús hacerle entender a sus discípulos en ese momento. Y sabemos que el Señor está en los cielos. Y parece algo sencillo de creer, pero Tomás no le creía, a pesar de ser su discípulo.
Y muchos cristianos esta mañana, este día, todos los días, somos como Tomás, incrédulos. Escuchamos la palabra de Dios y pensamos que no se va a dar, que quizás no pase. Dudamos de un Dios en el cielo, pensamos que es en algún momento una fábula, quizás será verdad que Él está en los cielos. Tantas dudas que pueden venir a nuestra mente, ¿no? Pero el Señor quiere aclararnos todo, o sea, quiere darnos lo básico para que nosotros podamos defender nuestra fe también. Porque no es bonito que un cristiano vaya a algún lugar y no sepa cosas básicas como esto, que Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, hermanos, la palabra nos enseña de manera clara hacia dónde nos lleva Jesús. Jesús nos lleva al Padre, a Dios. ¿Y por qué Jesús es el único camino? ¿Por qué no hay más caminos? ¿Por qué es exclusivo? ¿Por qué excluye? ¿Por qué es el único camino Jesús? Existen muchos pasajes que refuerzan la afirmación que Jesús le dijo a sus discípulos, que Él es el camino. Inclusive desde la iglesia primitiva, los primeros cristianos, se sabía que había un solo camino, porque antes de llamarles cristianos, discípulos, a ellos se les llamaba los del camino, los llamaban el camino. Porque ese era el mensaje inicial que ellos tenían, un camino a Dios por Cristo. Y voy a dar, si quieren apuntar, perfecto, yo voy a dar algunas razones por las cuales rápidamente Jesús es el único camino. Primera razón es que Él es el único camino al Padre porque Él es uno con el Padre. Dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Jesús es Dios, dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo. Vamos al inicio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús era el verbo. Este era el principio, dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, todo lo que vemos, los mares, los cielos, la tierra, los árboles, los animales, fueron hechos. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No existe ningún líder religioso, hermanos, que haya estado desde el principio. Dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Hermanos, ser Dios a Jesús lo hace el único camino a Dios. Segunda razón que había apuntado, que por qué Jesús es el único camino. ¿Por qué? Porque es el único Salvador. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, no hay nada más. Jesús es el mediador. En Judas dice que Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Tercera razón por la cual Jesús es el único camino es porque Él nos enseña el camino. Dice en Marcos 12, capítulo 12, versículo 14a, en la parte A, dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Él nos enseña el camino. Jesús también es el único camino porque, y acá es lo que más me gusta a mí de todas estas razones, que Él no conoció pecado. Solo alguien santo puede servir de guía para que lleguemos a un Dios santo. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, solo alguien perfectamente libre de pecado podía asumir la tarea de reconciliarnos ante un Dios santo. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo,
según nuestra semejanza. Lo que nosotros pasamos hoy en día y nos es difícil decir no, Jesús lo pasó, pero sin pecado. Él sabe perfectamente por qué circunstancias estamos atravesando, sabe perfectamente cuáles son los pensamientos que rondan tu mente y que nadie sabe. El Señor lo sabe. Y Él nos puede ayudar a no pecar. Jesús también es el único camino porque Él es el mediador, el intermediario entre Dios y nosotros. Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús vino a ser el puente, Él abrió el camino para que nosotros hoy domingo 11:13 de la mañana, son 11 de la mañana, podamos tener ese acceso libre a nuestro Padre. Antes no conocíamos, no sabíamos, no entendíamos. Ahora podemos acceder a través de Jesús porque murió en la cruz por nosotros. ¡Qué gran noticia! También Él es el único camino al Padre porque Él abrió el camino con su muerte. Dice la palabra que cuando fue crucificado, Él entregó el Espíritu, el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y a partir de ahí, lo que decía hace unos segundos, nosotros podemos tener ese libre acceso al Padre a través de ese mediador Jesucristo. Dice en Hebreos 10, 19 y 20, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del cielo, esto es de su carne. Y yo les hago una pregunta, si tenemos tanta evidencia bíblica para saber que Jesús es el único camino, en la Biblia no van a encontrar un solo pasaje donde diga que hay dos caminos, tres, cuatro. Encontramos que Jesús es el camino. Y si hemos revisado unos cuantos versículos, porque el tiempo es corto, si hay tanto material en la palabra, ¿por qué no lo seguimos como camino, como el único camino? ¿Por qué no tomamos ese camino? Y cada uno de nosotros puede presentar sus razones de por qué no toma el camino para el Padre, por qué no considera que Jesús es el único camino. Porque tengamos claro, si estos cristianos, estos más de 2.000 cristianos que fueron encuestados consideraron que Jesús no era el único camino, en este lugar hay más de uno quizás que no tiene claro si Jesús es el único camino. Y el Señor quiere aclararnos con su palabra que no hay otro. Pero lo cierto, podemos tener nuestras razones de no tomar ese camino, pero lo cierto es que tomar el camino implica seguir a Jesús. Porque cuando alguien nos quiere guiar y conoce el camino, tú tienes que seguirlo. Porque Jesús conoce el camino. Muchos queremos seguirlo, eso es claro. Pero hermanos, como cualquier decisión, como cualquier compromiso que ustedes hacen en cualquier momento de su vida, hay un precio que pagar. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, Él llamó repetidas veces a personas que se identificaron con lo que Jesús compartía. En el Evangelio de Lucas encontramos una porción que nos habla de 3 hombres con quienes se encontró, y esta porción tiene como título los que querían seguir a Jesús. Eran 3 hombres. El primero, dice en el capítulo 9 del 57 al 58, estaba Jesús y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y quizás pueden poner su nombre esta mañana. En algún momento le hemos dicho al Señor, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y Jesús no le respondió, qué bien tal persona, qué bien Pedro, qué bien Luis. Jesús, que conoce perfectamente nuestro corazón, nuestras intenciones, puede discernir todo, es nuestro creador, le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Y qué tal golpe, no un shock? Porque este hombre pues te dice pues, le dice, quiero seguirte a donde quiera que vayas. Y Jesús le manda una pues como diciendo, piensa bien lo que tú estás diciendo. Y Mateo identifica a este hombre como un escriba. No era cualquiera, eso lo pueden encontrar en Mateo 8:19. Un escriba era un experto en la ley. Ellos interpretaban la ley con autoridad para la gente común. Podríamos decir que era un valioso convertido para el cristianismo. Estaba desertando a ese grupo hostil que abiertamente rechazaba a Cristo. Entonces, tener un escriba convertido como seguidor pudiera haber sido un éxito para Jesús, pero Jesús, que yo lo quisiera decir vulgarmente, que no le tiembla la mano y nos dice las cosas claras, como así dijo que Él es el único camino. Él pone las cosas claras de inmediato a este escriba. Tuvo una disposición, pero se encontró con el que lo creó. Imagínense que imagínense que yo me vaya a una misión y alguien me diga, te quisiera acompañar a la misión. Y yo le diría a esta persona, por si acaso en esa misión no hay comida, el clima es extremo, es muy peligroso. En pocas palabras, piénsalo muy bien, porque de ahí va a ser muy tarde cuando tú quieras regresarte. Yo le doy ese consejo porque yo lo conozco. ¿No es así? Y así Jesús le dijo a este escriba, él conocía perfectamente a este hombre, quien no había calculado el costo de seguir a Cristo. Porque mire, imagínense no tener dónde recostar la cabeza, pues es un sacrificio tremendo. Y seguir al Señor de verdad, en integridad, obedeciendo su palabra, ¿es un sacrificio o no es un sacrificio? Es un sacrificio. Mire, y Jesús le dice, hasta los animales tienen dónde descansar, pero tú, si quieres seguirme, olvídate. No sabes lo que estás pidiendo. Así que le estaba diciendo lo que implica seguirlo. Y este hombre meditaba que él tipifica la tierra, esa tierra pedregosa, de pedregales, rocosa, que simboliza a las personas que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Y no les ha pasado que en algún momento nosotros hemos dicho, ahora sí me comprometo contigo, Señor? Terminamos el año y decimos, sí, Señor, el próximo año voy a hacer esto y el otro, y no podemos ni siquiera llegar a un quinto del año cumpliendo lo que le hemos prometido al Señor. Así nos pasa. Definitivamente este escriba no estaba preparado para seguir las instrucciones de Jesús. Así que allí quedó el primer hombre, con bastante ímpetu, bastantes ganas, pero con su stop de parte del Señor. Segundo hombre, dice que inmediatamente le dijo, o sea, habrá sido pues en un momento donde está uno tras otro, y le dijo a otro, sígueme. Y habrá titubeado, balbuceado, porque después de eso puso su excusa, ¿no? Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. A este hombre Jesús lo desafía después del escriba. Y qué bonito, ¿no? Que te diga el Señor, sígueme, cara a cara. No me imagino eso. Y aún así él responde de esa manera. Pero parece que hubiera sido una buena excusa, ¿no? Déjame que vaya a enterrar a mi padre. Una petición razonable para no seguir de inmediato a Jesús. Pero hay estudios validados que indican que su padre aún no había muerto, ya que los judíos
no embalsamaban y la costumbre exigía que el entierro se realizara inmediatamente después de la muerte. Entonces este joven señor iba a esperar el momento de la muerte de su padre para recién seguir a Jesús. En pocas palabras, este segundo hombre estaba poniendo sus condiciones. Sígueme, ya Señor, pero espérame un ratito, voy a hacer esto, el otro, tal cosa. De repente, como mucha gente dice, no, todavía estoy joven, más adelante me voy a decidir por el Señor, más adelante me voy a comprometer con Él. Este es el segundo hombre, déjame que entierre a mi padre. El padre no había muerto, no se sabía cuándo iba a morir, no había celular para que le puedan decir, ya murió tu papá y espérame que murió mi papá. Sabía que su padre no había muerto en ese momento. A pesar de eso, Jesús le contesta y le dice con la misericordia, pero que se preocupe por lo que realmente importaba en ese momento. Que anuncie el reino de Dios. Quedó el segundo, viene el tercer hombre. Está en el versículo 61 y 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero igual que el segundo, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, ninguno que sirve a la obra, en la obra de Dios, mira hacia atrás. Y ese, si mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Acá también vemos una excusa razonable. Pero hermano, Jesús conoce nuestras intenciones. No aceptó su excusa. No fue válida para Jesús. Todo lo contrario. Le dijo, hermanos, le dijo que no era apto para el reino de Dios. Tanto el segundo y tercer personaje ponen un pero, ponen un pero y piden que se les deje hacer algo antes de seguir a Jesús. ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto un pero al Señor? Cuando hemos leído la palabra y se nos ha mostrado claramente qué cosa hacer, qué camino seguir, y hemos dicho, Señor, espérate, todavía no. Muchos de nosotros ponemos excusas cuando el Señor nos ha dicho que lo sigamos. Dice la palabra, y es un versículo muy conocido, que si alguien quiere ir en pos de Jesús, es decir, seguirlo, tomar el camino al Padre, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, no la primera vez, la segunda, todos los días tome su cruz y sígalo. Esto, hermanos, significa sacrificio, abnegación, desprendimiento, obediencia, cosas que nosotros solo las podríamos hacer con la ayuda del Señor. Ninguno de nosotros puede ser obediente en sus fuerzas. Necesitamos de Cristo, que Él pueda hacer un cambio en nuestro corazón, que Él pueda discernir toda intención y que nosotros podamos llevarla a la cruz y pedir su ayuda, su socorro, su auxilio. Estas tres personas que aparentemente, y yo me pongo en ese lugar, yo en algún momento aparentemente estaba dispuesto a seguir el camino, pero la realidad es que el texto, la palabra, no describe lo que en última instancia pasó con estos hombres. Es claro, es evidente que ellos, al igual que el joven rico, se fueron tristes porque no podían seguir a Jesús, se les demandaba demasiado para ellos, claro, porque al joven rico se le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, pero como el joven rico tenía el pecado de la avaricia, no lo podía, quizás tú podrías vender todo y dárselo a los pobres, porque de eso no carece, no es tu concupiscencia. El Señor nos va a probar, nos va a tomar, nos va a pedir lo que sabe que nosotros nos cuesta dejar. Y lo claro también es que como seres humanos, como personas que vivimos en esta tierra, nos aferramos a cosas terrenales. Todos estos tres hombres y el joven rico estaban, no que se querían desprender de las cosas terrenales, dinero, no sé,
pónganle lo que ustedes quieran. ¿De qué cosa nosotros no nos queremos desprender por el Señor? ¿De algún vicio? ¿Alguna relación sentimental? ¿Algún pecado muy oculto? Todos nosotros, hermanos, ponemos nuestras condiciones para seguir a Jesús con excusas aparentemente razonables, a nuestros ojos y los ojos naturales, razonables, porque que entierra a su padre, si lo lee una persona sin discernimiento, pues sí, pero el hombre quería enterrar a su padre, el hombre quería despedirse de su familia. ¿Qué tanto problema por eso? Pero nosotros somos personas que no tenemos la mente de Dios. Sabemos, hermanos, que Jesús es el camino, pero nuestras prioridades, nuestras comodidades, nuestros afanes nos hacen olvidar el único camino. ¿Saben por qué nos hacen olvidar que Jesús es el único camino? Porque es muy sacrificado. Por eso estas tres personas se olvidaron que Jesús era el camino, se olvidaron de seguirlo. ¿Por qué? Porque era muy sacrificado. ¿Y saben qué pasa cuando pensamos que es muy sacrificado seguir al Señor? Nos va a llevar a pensar como estos cristianos que fueron encuestados, que Jesús no es el camino al Padre. ¿Por qué? Porque es más fácil agarrar otro camino, porque seguir a Jesús es muy difícil en la mente humana. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Otro camino, otro camino, otro camino, otro camino, y así todos felices, todos contentos, todo es amor, todos en paz. Los placeres, los afanes de este mundo, su brillo, nos sacan del propósito principal para el cual hemos sido creados. De honrar a Dios, obedecerlo, de vivir una vida entregada a Cristo. No estoy hablando de algo religioso como que vengas todos los domingos acá, o todos los sábados, o tengas algo que tú apuntes en tu agenda y no fallas, sino de seguir el camino. De eso estoy hablando esta mañana. El Señor nos está hablando de que sigamos el camino, y eso de seguir el camino no es nada religioso. El camino que nos puede salvar, nos puede limpiar, nos puede purificar, puede quitar pecados de nuestra vida, de ese camino que nos ha dado la esperanza, esa esperanza que no te la da absolutamente nadie, porque ¿sabes cuál es esa esperanza? De poder vivir una eternidad con Dios, porque eso es lo excelente, con Dios. En contraste con estos tres hombres, vemos el llamado de Mateo a seguir a Cristo. Así que si esta mañana alguien se siente muy pecador, muy mal, no apto para seguir el camino, veamos la vida de Mateo. Después de sanar a un paralítico, Jesús salió, dice la palabra, y vio un publicano sentado en el banco de los tributos públicos. Él era Mateo. Su ocupación como publicano hacía de Mateo, era uno de los hombres más odiados y despreciados en Israel. Los recaudadores de impuestos representaban lo peor de la sociedad judía. Eran los más bajos de los bajos en la escala social y simbolizaban por la usura, la avaricia, la extorsión, los peores pecadores, podríamos llamarlo de alguna manera. El hecho es de que Jesús lo salvó también. Y el hecho de que Jesús salvara a un publicano y luego lo hiciera un apóstol era totalmente inconcebible para los escribas y fariseos. Y nosotros a veces no pensamos que tal o cual persona, si se convierte, ¿cómo se va a convertir tremendo pecador? ¿Cómo ahora levanta manos santas tal persona? Nosotros mirando la paja en el ojo ajeno, y no nos damos cuenta del tronco que hay en nuestro ojo. Y eso pasaba con estas personas que juzgaban el hecho de que Mateo haya cambiado, se haya convertido. Jesús le hace la invitación a seguirlo, está en Lucas capítulo 5, 27 al 28. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, así como le dijo a los tres hombres, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo, hermanos? En contraste con estos tres hombres. Dice la palabra, dejándolo todo,
en el versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Qué gran diferencia con las tres personas mencionadas hace unos minutos. Y eso nos muestra una sinceridad, su necesidad. Mateo sabía perfectamente que Jesús era un gran predicador, era profeta. Y ¿saben qué? Mateo se sabía pecador también. Entonces acá hay algo que calza perfectamente. Un necesitado y alguien que puede suplir su necesidad. Algo muy interesante que demuestra la humildad de Mateo es que Mateo también relata este evento en el libro que él escribe, y él no pone dejándolo todo, sino solo pone se levantó y le siguió. Algo que yo considero que demuestra la humildad de Mateo. En cambio, Lucas pone las cosas en su sitio y dice que Mateo, dejándolo todo, abandonó su vida pasada, hizo un corte, se convirtió, hubo un cambio de dirección de todo su corazón. Mateo perdió posesiones materiales, pero ¿saben qué ganó? Una herencia incorruptible. Hubo ganancia por esa pérdida temporal, podríamos llamarlo de alguna manera, de ladrón, pecador, marginado. No sé cómo tú has venido al Señor. Quizás peor, no sé, que Mateo, pero Mateo se convirtió en apóstol y evangelista de Jesucristo. ¿Qué podría hacer con una vida dispuesta a seguir a Cristo? ¿Qué podría hacer el Señor con una vida dispuesta a seguir el camino, a padecer, a negarse a sí mismo, a tomar todos los días la cruz y seguirlo? ¿Qué podría hacer Jesús con nosotros si tan solo le diríamos, Señor, sí, yo quiero seguir? Aquí estoy. Úsame. Haz lo que tú quieras, Señor. Me entrego a ti. Todo un cambio en la vida de Mateo. Dice versículos más adelante que una prueba de esa conversión fue el que hizo un banquete. Invitó a un montón de gente, pero también a publicanos como él. Él quería hacer notar que había conocido a Jesús, que Jesús había cambiado su vida. ¿Y cuántos de nosotros queremos hacer notar al resto que conocemos a Jesús? Que somos cristianos, que Jesús nos salvó, que Jesús nos limpió, que Jesús nos sacó de ese lugar donde estábamos, que nada nos podía sacar. Mateo honró a Jesús. Nosotros honramos a Dios con nuestra vida. ¿Qué dirían nuestros amigos más cercanos de nosotros si le preguntamos si honramos a Dios con nuestra vida? Estos fueron llamados directos de Jesús, cara a cara. Y hermanos, meditaba, y aún así muchos se negaron. Muchos le dijeron, pero tengo que hacer esto. Como el joven rico que hablábamos hace unos minutos. Incluso discípulos, hermanos, al escuchar la palabra de Jesús, decían, dice la palabra que estos discípulos escuchaban la palabra de Jesús y como que sus oídos, no, muy fuerte. Dice que decían, ¿quién puede oírlas? Son palabras duras. Y dice la Biblia que muchos de ellos volvieron atrás y no le seguían más. Quedaron en el camino, se apartaron. Pero aún así, sin Jesús estar hoy en la tierra, Él sigue llamando a que lo sigamos. Y muchos responden el llamado, muchos aceptan el desafío. Una de ellas fue Lidia. Brevemente voy a comentar acerca de ella. Ella escuchó la palabra de Dios a través de Pablo, se convirtió y leía que se le recuerda como la primera convertida al evangelio en Europa. Dice la palabra que ella vendía púrpura de Tiatira y adoraba a Dios. Ella sabía, hermanos, que Cristo era el Dios verdadero. Y ella, por saber que Cristo era el Dios verdadero, apareció Pablo, ungido por el Espíritu Santo, y ella quiso escuchar todo lo que hablaba Pablo.
Y a partir de esa predicación, hermanos, ella se bautizó y mostró fruto, pues, de arrepentimiento. Quiso hospedar a Pablo y a todos los que estaban con él. ¿Se imagina si hoy para nosotros es difícil tener a alguien en nuestra casa para que se quede a dormir, no sé? Ella quiso hospedar a un montón de personas, se podría decir desconocidas. Una prueba de su conversión. Ella escuchó el llamado de Dios a seguirlo y respondió al instante. Aceptó la verdad del Evangelio y ella se convirtió esa misma mañana. Hermanos, lo que hemos visto de Lidia, lo que hemos visto también brevemente de Mateo, eso es lo que significa seguir el único camino. Un camino, seguir a Jesús. Hermanos, significa cambio, sacrificio, tomar la cruz cada día. Y no se trata de tomar la cruz solo los domingos por la tarde, donde quizás quedó un poquito de lo que escuchamos y que nos duró hasta el lunes, en el mejor de los casos hasta el martes, sino el seguir el camino de Dios es todos los días, diariamente seguir a Dios en su palabra, en oración, obedeciendo, compartiendo el Evangelio, lo que hacían los primeros discípulos. Y una verdad es que el camino, si queremos tomar el camino de Jesús, no es temporal. No es emocional, no es porque lo siento en este momento y de ahí por diversa situación ya no siento de seguir a Jesús. No es temporal porque Jesús pone de inmediato las cosas claras a las personas que quieran seguirlo. Y nos pone las cosas claras a nosotros también que queremos seguirlo esta mañana. Y me dice a mí, Jensen, ¿tú quieres seguirme? Hay un precio que pagar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Él quiere un compromiso permanente con nosotros, continuo, de por vida. Hoy Jesús está diciendo, hermanos, sígueme. Vamos por el único camino. El camino que yo conozco, que lleva a mi Padre, el mismo que tomó Mateo, el mismo que tomó Lidia y tantos otros hermanos. No hay otro camino, hermanos, hermanas, esta mañana. Jesús lo estableció así. ¿Y saben quién es el único interesado en que pensemos que hay otro camino? El diablo. Él va a hacer lo imposible y se vale de toda argucia para confundirnos. Porque pensamos, no, es muy exclusivo el camino del cristiano, un camino nada más. No, vamos a ver si hay más caminos. Todo eso nos va a confundir, como decir nosotros que somos buenos, no le hacemos daño a nadie. Estos tipos de cosas niegan a Jesús, porque todos somos pecadores y necesitamos del único Salvador. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. El que a nuestros ojos nos vaya realmente bien, muchas veces nos hace pensar que no necesitamos de Dios. El mundo, hermanos, quiere muchos caminos para llegar a Dios. Eso suena popular, eso suena empático, eso suena comprensivo. En cambio, el decir que hay un solo camino es algo que no gusta, suena tajante y suena hasta negativo. Pero ¿saben qué sería negativo? Que no haya un camino. Y esta mañana hay un camino, el cual todos nosotros podemos tomar, podemos retomar también. Si lo habíamos dejado, nos habíamos apartado. Hoy, hermanos, hay una buena noticia, porque el hecho que haya un camino no es una mala noticia. El Evangelio son buenas nuevas. Es una buena noticia que haya un camino. ¿Saben por qué? Porque podemos tomarlo. Podemos decidirnos por ese camino. Podemos empezar a seguir a Jesús. Podemos empezar el año 2025 y que no sea algo emocional ni algo temporal, empezando a seguir a Jesús, de verdad. Vamos a cantar esta canción, yo les invito a ponerse de pie y que Él nos pueda enseñar su camino, que Él purifique cada parte de nuestro corazón, que nos cambie, que así como a Mateo, de un ser despreciable para la sociedad, se podría decir,
de una persona sin esperanza, pudo hacerlo un discípulo, un apóstol, una persona que cambió su vida y lo único que quería hacer en ese momento era proclamar que conocía a Cristo.